Bienvenidos a este pequeño encuentro titulado Revolución Necesaria, aunque en realidad es Reevolución Necesaria. Y es en fin, un compartir, una charla que viene patrocinada por Fuente Pilates, que para quien no lo sepa es una página web que ya lleva muchos años, incluso décadas diría yo, mm, enfocada en aglutinar al mundo del Pilates concretamente, en fin, para resolver dudas, eh, mostrar, en fin, nuevas líneas acerca de la profesión del Pilates que supongo que algunos de los que estamos aquí compartimos. Y en ese sentido, pues el trabajo que hace Andrea, que es en fin, la dueña, la que gestiona esa página web, la que lo ha ideado, en definitiva, en el fondo, tiene la misma línea que vamos a llevar en esta conversación, que pese a que no tenga nada que ver con Pilates, aunque igual doy unas pinceladas específicamente para el mundo de los profesionales de Pilates, en realidad tiene el mismo fondo. Así que por eso creo que es por lo que me encuentro aquí. Y yo soy Fernando Gil y tengo un estudio también por muchos años de Pilates y yoga, ¿no? Ya, en fin, estaba en lo del yoga muchos años antes de empezar con lo del Pilates y está en Sevilla. Y yo también tengo una página web y un canal de YouTube, etcétera. Que eso, si a alguien le interesa, pues supongo que cuando cuelguen la grabación estará por ahí los vínculos. Entonces, voy a compartiros una pantalla para ir llevando el guión de lo que os voy a ir hablando. Así que, como os decía, el título de la charlita de este encuentro se llama Revolución Necesaria y está fundamentado en trabajos básicamente de una señora que se llama Joanna Macy y que es una señora que lleva toda la vida. Es una señora que tiene muchos años, puede tener 80 y largos. Es una señora que básicamente se dedica a hablar de ecología, pero su discurso en realidad va muy por lo humano. Y hace un trabajo muy interesante que podéis mirar, que hay en las redes, tiene incluso libros escritos y tal. Eh, Siempre fundamentándolo desde la persona, ¿no? De cómo las personas pues, podemos contribuir a frenar el cambio climático y lo que ella plantea en realidad es un cambio de paradigma que es posible. Ujú. Y bueno, es muy interesante. Luego también está basado en trabajos de Emily Esfahani Smith, que ella es una chica norteamericana, si yo no me equivoco bien, de ascendencia árabe, no sé exactamente dónde, y ella también tiene algún libro, es una psicóloga de la línea positiva, ¿no? Que es una línea de psicología que a lo mejor lleva como 30 años así y que se fundamenta en no resolver los problemas, sino en encontrar las fortalezas de cada persona e intentar integrar en la vida esa fortaleza, ¿vale? Para poder de alguna manera no resolver problemas, sino, en fin, integrar los problemas que quiera que sea cada persona tenga en su relación con su realidad y trabajando desde esa fortaleza, ¿no? Ahora iremos hablando un poco de eso. Y luego hay una señora que se llama Annie Marquier, que es matemática, y, y ella habla sobre el corazón, porque yo creo que es neurobióloga también o algo así, pero vamos, básicamente matemática. Y bueno, ha desarrollado unos estudios acerca del corazón y etcétera, que también iremos a ello. Ok, así que empezamos. Bien, entonces,
la conversación iba sobre el encuentro iba sobre el relato que nos contamos, ¿vale? Y es verdad que nos contamos miles de cosas, estamos todo el día contándonos cosas, ¿no? Pero, y esto es del trabajo de Anna Macy, ¿no? Lo vamos a fundamentar en tres partes, ¿vale? Y la primera parte es todo como de costumbre. Ujú. Todo como de costumbre implica que el diálogo que yo me cuento, que me puedo contar, ¿verdad? Una de las posibilidades del relato es, pues, más de lo mismo. Ujú. Y aquí Johanna lo divide en diferentes aspectos que desarrolla. Ujú. Entonces, un relato es que para la prosperidad necesitamos crecimiento económico. Y por tanto, la naturaleza la utilizamos como un artículo de consumo y lo utilizamos para esas finalidades que son humanas, ¿verdad? Un perro no creo que hable de crecimiento económico ni que se lo plantee, ningún animal de la naturaleza, ¿no? Por tanto, promover el consumo es bueno para la economía. ¿Ok? Entonces esto nos lleva, y si hacemos una pequeña vista atrás, ¿no? Nos paramos en el 2008, ¿no? Pues hay una crisis y entonces, bueno, pues de alguna manera esa crisis está motivada por una serie de prácticas que precisamente están muy implicadas con esto que estamos hablando, ¿no? De que todo tiene que ser crecimiento, tiene que haber una ganancia. En cuanto a la ganancia es menor de no sé qué, pues hay que hacer algo, etcétera, ¿no? Y esto es como algo que no tiene fin, pero en realidad, que no tiene fin en el pensamiento, pero en la realidad tiene fin. Es imposible un crecimiento de nada ad infinitum. Y especialmente si ese crecimiento conlleva, en fin, cargarte los recursos, pues evidentemente tiene que tener un fin. Entonces hemos salido de 2008, creo que no hemos hecho nada demasiado para cambiar ese modelo. Y bueno, ha venido la pandemia, ha habido un bajón, de todo lo que hablamos es de la posibilidad del crecimiento para este año, vamos a salir reforzados y para acá, para allá, y en realidad, si tú miras para atrás, siempre es lo mismo. Es decir, es imposible sostener eso. ¿Mm? ¿Vale? A mí que me interesa todo esto, que el argumento de todo como costumbre tiene que ver con la individualidad. ¿Vale? Si os fijáis de atrás para allá, pues estamos viendo cómo hacemos cada uno en lo suyo, porque este argumento, claro, es un poco el sálvese quien pueda. Por tanto, los problemas de otros pueblos y países, como está aquí indicado, pues no son de nuestra incumbencia, ¿entiendes? Nos ponemos nosotros la vacuna para seguir y ya veremos con los demás, cuando que es claro que todo afecta a todos, porque es un planeta, es pequeño, y esto de individualmente tampoco se sostiene. ¿Vale? Esto sí como en general, pero en particular, que es a donde yo quiero ir al final de la charla, ¿no? En particular también es así, ¿no? Y dentro de esta línea de, digamos, argumental, que en realidad es la que te venden, porque es la que interesa y es el sistema que hay, ¿no? O sea, en cualquier, la televisión, siempre te están hablando de cómo tú puedes progresar, de cómo puedes hacer una inversión, y estamos ahí. Y es el relato que nos contamos porque también nos lo cuentan, ¿no? Y tampoco hemos aprendido otra cosa, que de lo que se trata este encuentro de hoy es de ver si hay otra posibilidad que tiene que pasar por uno, ¿vale? No, es imposible un cambio si no empieza por uno. Todos los cambios que han habido digamos, en la historia de la humanidad han implicado el común de las personas, pero también algo muy importante, y es que se han ido produciendo individualmente, pero gran parte de los individuos no se enteraban. ¿Mm?
Y eso ha partido de, digamos, de una base en la cual pues la gente se ha ido enterando, han habido colectivos, personas que han ido haciendo cosas y ha llegado un momento donde eso ha tenido un cambio. Quiero decir, ese proceso es lento, pero llega un momento donde ya cae por decantación, ya directamente cambia. Pasó en la revolución industrial, pasaría algo, en fin, en los grandes cambios, digamos, de etapa que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? De pasar de la caza a la agricultura, etcétera, etcétera, pues eso ha cambiado de alguna manera de esa forma, ¿no? Entonces, esto lo digo porque hay cierto desespero en algunas personas de, bueno, yo no soy, y cierto argumento que te venden, ¿no? De, bueno, yo no soy nada, yo no tengo ningún impacto, da igual lo que haga, o, en fin, yo qué sé, argumentos de estos de, bueno, da igual lo que yo haga porque los políticos al final, ¿no? Porque ahí hay unos poderes fácticos que no sé qué, porque tal. Vale, muy bien, puede ser. Pero eso no quita en absoluto la elección individual y la responsabilidad. Si nos salimos del argumento central, que es progresar individualmente, la responsabilidad que cada uno tiene, pues para con los demás. Y ya veremos esto, que es un concepto de humanidad compartida. Y bueno, básicamente eso es un relato, ¿vale? Y lo puedes poner en tu casa con tu familia, el relato que tú te haces, de también, porque no eres capaz de salirte de tu propio esquema, ¿vale? No eres capaz de salirte, pues tiendes siempre a repetir, digamos, comportamientos, etcétera, ¿no? Porque el cerebro, y ahora lo veremos, pues funciona de esa manera, ¿no? El cerebro genera sistemas fundamentados, pues yo qué sé, en tu infancia. Supongo que algo de genético también traes, de la historia de tu linaje, de tu familia, etcétera. Pero digamos que de alguna manera hay como una especie de programa que verdaderamente uno puede saltarse, ¿no? Requerirá un esfuerzo porque hay que pasar por arriba, pues de un esquema que ya está establecido muy firmemente, ¿no? Y se establece desde pequeño, incluso con el modelo educativo que tenemos, ¿verdad? Si hubiera otro modelo educativo, pues a lo mejor hubiéramos tenido otra forma de pensar. Si hubiéramos nacido en otro país, pues tendríamos otro argumento. Pero eso en realidad es solo un argumento que tú puedes cambiar. Y esa es tu responsabilidad para contigo mismo y para con los demás. Tu hijo, tu familia y, en definitiva, la familia que también es la sociedad e incluso el mundo. ¿Mm? Entonces, este es un argumento que nos contamos, un relato bastante habitual. Y hay otro relato que es el del gran desmoronamiento. Es decir, puedo estar en esta locura que significa, si hago lo mismo de siempre, voy a conseguir un resultado diferente. Es obvio que para conseguir un resultado diferente hay que hacer algo diferente. ¿Mm? Entonces tenemos esa línea de, bueno, hacemos lo mismo, no pasa nada, ha venido la pandemia, pues ahora inyectamos esto, no sé qué, y bueno, pues vamos a crecer y tal. Mm, vale, no lo sé, igual, pero que tiene fin es seguro. Serán 10 años, 20 años, 30 años, porque se agotan los recursos, en lo que está fundamentado ese progreso, etcétera. Porque no es sostenible. Cada vez hay más población, eso así no puede ser. ¿Vale? Entonces entramos en el otro relato, que normalmente estamos en los dos, ¿no? Solemos tener el relato de mi idea, pero luego de vez en cuando tengo un momento de, ostras, que no se sostiene. Y entonces, bueno, pues ahí viene todo esto que estamos hablando aquí, ¿no? Que se van a agotar los recursos, que nos vamos a extinguir, que los hijos van a vivir peor que nosotros, que la cosa va fatal y cada vez más fatal. Gran desmoronamiento. Es decir, sufrimiento. Porque cuando te pones a pensar en esto, pues lógicamente te mina la moral, ¿no? Porque no conocemos otra cosa. ¿Mm? Y todo esto de declive económico, división social y guerra, agotamiento de recursos, extinción, etcétera, algunas cosas ya las estamos viviendo, las vamos a vivir más nítidamente. No sé, 2/3 partes de la población ya las están viviendo, o sea, no hay que contárselo, que lo saben perfectamente y lo sufren día a día. Y nosotros estamos en una especie de... Estamos en el Titanic en primera clase, ¿no? Pero el barco se va a hundir igual, ¿vale?
Entonces, bueno, pese a que estamos parcheando todo el rato como podemos, entre otras cosas a base de tener deuda, que las consecuencias de eso ya las veremos, pues lo vemos, ¿no? Que el petróleo subió, es que tal cual. Bueno, por supuesto, y va a seguir subiendo porque en definitiva es un recurso y se va a agotar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este relato que nos podemos contar? De hecho, vamos saltando de uno a otro, tal vez tenemos una línea de uno, ¿no? Pero de vez en cuando tenemos la lucidez de darnos cuenta de que así no vamos a tirar. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que hay dolor y sufrimiento. Y normalmente lo que hacemos es, cuando hay dolor y sufrimiento y nos relacionamos con las personas, porque esto de lo que va es de en relación a, ¿verdad? Nos relacionamos con las personas, pues normalmente no tener este tipo de argumento o mostrar la preocupación acerca de este tipo de cosas, incluso las personales, ¿vale? Esto lo podemos poner en lo personal, ya no solo en lo económico y en lo ecológico. Pues no solemos evitar tener este tipo de conversaciones. Preferimos tener conversaciones, digamos, más por arriba y hay muy poca gente que quiere en realidad compartir y expresar esto, ¿no? Pero esto está y uno lo sabe. Lo que pasa es que se evita por no ser el, en fin, el pesimista de la conversación o por generar miedo, en definitiva. Lo que genera este tipo de pensamiento, darte cuenta de esto es miedo, porque entonces ¿qué? Si no conozco otra cosa, si tampoco veo nadie que nos cuente otra cosa, ¿no? Pese a que ya digo que aunque no lo veamos porque los medios de comunicación a los que normalmente tenemos acceso siguen estando en el discurso de todo como de costumbre, ¿m? Y eso es lo que llega, aunque no lo veamos, como dije antes, hay multitud de personas que están trabajando para ello, fundaciones, asociaciones, colectivos, etc. Pasa que no tienen, digamos, el eco en los medios que debiera tener, pero esperanzaros en el sentido de que sí que hay gente haciéndolo, hay gente que ha hecho su cambio, hay colectivos, hay mucha gente trabajando de muchas maneras para eso. Y si eso va, digamos, cogiendo, en fin, fuerza, que lo irá haciendo porque no va a quedar más remedio, pues llegará un momento que la cosa va a tener que cambiar, eso es evidente. Esperemos que cambie antes de que sea, en fin, de que nos veamos ya en un lugar muy oscuro y tengamos que hacer el cambio a las bravas, ¿no? Porque se puede hacer el cambio desde ya. Y la idea de esta charla es, ¿cuál es tu parte de cambio para ello? En tu discurso, para tu vida y por tanto el impacto que puede tener en la vida de los demás y del planeta. Así que esa es la revolución necesaria. Y esto lo vi ayer y me gustó y lo puse sobre la marcha, ¿no? Y esto es un señor, el Janusz Korczak, pues era un profesor que vivía en Varsovia, ¿no? En Polonia, cuando la invasión de los nazis, cuando lo cerraron en el gueto de Varsovia, ¿verdad? Que metieron ahí a todos los judíos. Y él no se quiso separar de los niños, de sus niños del colegio, pese a que él podía no haber entrado en el gueto, ¿no? Pues él entró. Y porque él pensaba que, bueno, pues que los niños necesitaban soporte y apoyo y que un niño tenía que vivir esa situación absolutamente extraordinaria y terrorífica, al menos sintiendo que, en fin, hay un soporte. Y él, pues bueno, dio ese paso adelante, entró ahí. Y en múltiples ocasiones le ofrecieron salir de ahí. Y llegó un momento que los niños lo llevaban a un, no sé si era Audi o algo así, ¿no? Y él incluso en el último momento no tenía por qué haberse montado en el tren y se montó. Y además los metieron a los niños en la cámara de gas y él fue con ellos. Y murió con ellos en la cámara de gas. Pese a que no le, en fin, por cuestiones étnicas no le tocaba.
Y esto es algo que decía él que a mí me parece que hay que grabárselo un poco a fuego. Y dice que yo existo no para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. ¿Vale? No solo para amar y actuar. No es obligación de nadie quererme. Es mi obligación preocuparme por el mundo y por el hombre. Y si vemos el fondo de esto, lo que está diciendo este señor, en realidad donde está no está tanto en él, o al menos está en él en función de los demás. Ujú. Y si recordáis el primer relato que nos contábamos, todo de costumbre, una de las cosas, de las líneas de ese relato es la individualidad, ¿no? Ok. Bueno, pues este señor eso ya se lo tenía más que saltado, ¿no? Y por esto está aquí. Yo existo no para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. No es obligación de nadie quererme, es mi obligación preocuparme por el mundo y por el hombre. Si quiere pasar. Mm. Bueno, esperar que no me pasa ahora. Ok. Perdón, no sé que no me pasaba la presentación. Muy bien, entonces en la revolución necesaria, que sería el tercer relato, que este normalmente no lo contamos, pero bueno, hay un poco, es donde nosotros tenemos que hacer, podernos contar el relato. Y antes de empezar la Annie Stefani, esta que os hablaba, de los 4 pilares, y son 4 pilares para la felicidad. Pone la palabra felicidad, bienestar, armonía, sentirme bien, sentirme integrado, lo que sea, ¿no? Vale, de los pilares en que fundamenta esto, que ahora lo iremos hacia ello, es el relato que te cuentas, ¿no? Entonces ella habla de que, digamos, la historia de tu vida genera en ti un relato. Y ese relato no lo puedes cambiar. O sea, lo que pasó, pasó. Bueno, habría que llegar aquí también a una, en fin, a una idea que es aceptada de que en realidad lo que tú recuerdas es una invención, ¿no? Mucha parte de lo que tú recuerdas de tus vivencias es inventado, eso ya partiendo de ahí, ¿no? Pero digamos que tú te cuentas un relato y, en fin, tiene un tono emocional y conclusiones, ¿no? Pero resulta que en las investigaciones se ha visto, y es uno de los pilares para poder encontrar felicidad, ¿no? Para poder estar bien contigo mismo, que es la única forma de encontrarte bien con los demás, ¿verdad? Pues ella habla de que ese relato tú te lo puedes contar de otra manera. No vas a cambiar lo que pasó, pero sí que te lo puedes contar de otra manera. ¿Mm? Y que probablemente esto lleve un tiempo y lleve una labor de asepsia acerca de lo que te estás contando y poderle dar la vuelta, ¿vale? Pero el relato puede cambiar. Entonces este tercer relato, este cambio que hablamos, pues según seguimos con la línea de Joanna Macy, tiene 3 partes, de la cual en realidad a mí la que me interesa y el foco de la conversación es la tercera. Pero vamos a ver cuáles son estas. Así que la primera son acciones de contención. ¿Qué significan acciones de contención? Pues hay que contener la velocidad que va adquiriendo esto. Hay que parar un poco, ¿no? En la parte en que cada uno pueda, ¿no? Entonces es proteger lo que queda de los sistemas naturales que favorecen la vida, porque si no protegemos esos sistemas naturales que favorecen la vida, se extingue la vida.
biodiversidad, agua limpia, los bosques, el aire, etcétera, ¿no? Y tal vez nosotros, como personas individuales, podemos hacer algo con esto, ¿no? Implica que tú, en fin, puedes hacer por ti mismo, puedes hacer buscando asociaciones y colaboraciones, puedes hacer aportando dinero, aportando trabajo, aportando esfuerzo, aportando comunicación o lo que quiera que sea para estar en estas acciones de contención. Y también proteger el tejido social dañado y las comunidades frente a la guerra, la explotación, el hambre, etcétera, ¿no? Aquí hemos repetido guerra. Esto puede ser algo tan fácil como en tu comunidad de vecinos, en tu barrio, etcétera. Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, labor no reconocida ni siquiera suficientemente, o sea, no reconocida en absoluto. Bueno, pues, por ejemplo, un colectivo de personas del barrio de Vallecas que entre ellos pues se unieron para dar comida cuando lo de la pandemia y todo esto, ¿no? Pues se generó ahí de repente en el propio barrio pues un economato, ¿no? Para que la gente pudiera de alguna manera sentirse protegida frente al daño que le estaba haciendo la pandemia, por supuesto, las economías a las cuales esto le afecta como mucho más rápido, ¿no? Lo cual no significa que no vaya a afectar a los demás. Aquí no se salva a nadie, ¿vale? Pero en principio los que más sufren más rápidamente, pues por supuesto son las comunidades o las personas que están ya más al borde, ¿no? ¿Vale? Por supuesto, en este relato que hablábamos de progreso individual y las otras razas o países no nos incumben, pues desde luego eso ni se menciona, ¿vale? Entonces, podemos hacer en este relato tercero, que es el que nos interesa o que me interesa a mí, en el que quiero poner valor, pues acciones de contención. ¿Mm? Y luego hay otra parte que es los sistemas y las prácticas que sostienen la vida, o sea, reinventarnos. ¿Mm? Hay que cambiar los enfoques sobre la educación, el negocio, la banca, etcétera, ¿no? ¿Se puede hacer de otra manera? Hay que reinventarse. Eso requiere un esfuerzo, claro. Hay que salir del todo como de costumbre. ¿Mm? Replantearnos nuestro modo de vida, nuestro modo de actuar, las estructuras y sistemas que componen la sociedad. ¿Mm? En fin, las rigideces que impiden la flexibilidad necesaria para que pueda darse ese cambio, ¿no? A todos los niveles, desde lo particular a lo general, desde lo individual en tu casa, tu barrio, con tu vecina, ¿no? Hemos perdido, no sé vosotros, pero vamos, yo lo que observo es que hemos perdido eh, mucha capacidad de saber qué es de la vida del vecino, de que el vecino si te ve malo, pues te diga si necesitas algo, si te va a la compra, si esto, si lo otro. Supongo que para algunas no será así y para otros sí. Entiendo que esto en un pueblo se da mucho más que en una ciudad, en una gran ciudad se da mucho más que en una pequeña ciudad. Es decir, todo lo que consideramos progreso, en realidad en este sentido nos aleja de ello, ¿no? Y la fortaleza, una vez más, no está en la individualidad, en absoluto. ¿Vale? Y luego, pues habla también de un modo de hacer las cosas que dé beneficios en vez de causar daño. Por ejemplo, la banca. Hay un tipo de banca ética donde tu dinero, que parece que es algo que es muy, en fin, que se necesita para todo y por tanto es como un, en fin, insoslayable, ¿no? Prácticamente no se puede subsistir sin dinero, a no ser que te vayas al campo y te dediques a comer hortalizas y yo qué sé, y poco más. Es moneda de cambio en todo el mundo y para todo el... Bueno, pues hay que contar con ello. Bueno, pero es que donde yo pongo mi dinero, yo hago política. En realidad la real política es donde tú inviertes tu dinero, donde tú... ¿A quién le compras, no? Es diferente que compres a Amazon que compres a la tienda de tu barrio. Lo cual no quiere decir que no compres a Amazon, ¿no? Pero ¿dónde está el equilibrio, no? ¿A dónde va a parar mi dinero? Compro yo qué sé, un cacharro de uvas envasadas o compro manzanas empaquetadas, compro blister de jamón york, en fin, ¿qué hago con eso? ¿Compro mi comida en un economato o la compro en una gran superficie, etcétera, etcétera, ¿no?
Al respecto de la banca, bueno, esta es la banca ética, en fin, no quiero hacer publicidad, pero hay bancas que tu dinero tienen un compromiso de invertirlo en cosas que generen desarrollo y que den beneficios, no que causen daño, ¿no? Y ahí una línea muy clara, ¿no? De hecho, la crisis de que hablábamos de 2008, en la que hemos salido con más de lo mismo, en realidad fue generada básicamente por ese tipo de estructura, ¿no? Hubo que rescatar a la banca, en fin, se vino todo abajo, estuvieron haciendo unas prácticas que en definitiva ni construían nada, ni sustentaban nada, ni daban beneficios, digamos, en el sentido positivo de la palabra, sino generar más dinero, ¿no? Básicamente. Bueno, pues esto, ¿no? La agricultura, pues vamos a hacer el cambio ya para una agricultura que sea sostenible, que, en fin, que no emplee productos que mermen la tierra, que no necesiten, yo qué sé, un riego excesivo, consumimos lo local o consumimos, yo qué sé, algún tipo de fruta que no es la época aquí, por tanto no hay, y me la tienen que traer de Perú envasada, con lo que eso significa de transporte, de consumo, de contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? No, básicamente esto. Así que tenemos estas dos acciones para el cambio, ¿no? Que una es la de contener, intentar frenar, paliar los efectos de esta línea que llevamos y luego empezar, esta ya es la parte un poco más positiva, ¿no? Una cosa es frenar el problema y otra cosa es empezar a generar nuevas historias que ayuden a que el problema se minimice hasta que pueda ser erradicado, si es que es posible, o al menos erradicado en lo máximo posible, ¿no? Y esto es una práctica nuestra, y también es para nosotros. Y ahora vemos cuál es la parte nuestra. Muy bien, entonces voy a poner un pequeño audio que no sé si se oirá. Si no se oye me lo decís, porque bueno, si no se oye no sé cómo lo podemos hacer, pero voy a poner un pequeño audio. Vale, hasta aquí lo que ya sabemos, de alguna manera. ¿Cómo ha podido acceder a esa información? Con impulsos eléctricos. Cada célula conoce y habla con las otras células. Intercambian 1000 bits de información por segundo. Las células se agrupan formando una gran red de comunicaciones, que a su vez forma la materia. Las células se juntan y adoptan una forma. Se deforman, se reforman. No importa, todo es lo mismo. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. Uno es su unidad de medida, pero no lo es. Nuestros sistemas sociales son un simple boceto. 1 más 1 siempre es igual a 2. Eso es lo que hemos aprendido, pero 1 más 1 nunca es igual a 2. En realidad, no hay números ni letras. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala. Ok, este audio está para hacer una introducción acerca de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, ¿vale? Todo esto que hemos estado hablando en realidad responde a este audio. Hemos colocado las cosas en un sitio para poderle dar una comprensión porque necesitamos asideros. ¿Vale? Los seres humanos necesitamos certeza, necesitamos ante cualquier problema una solución, esquematizar las cosas, etcétera, etcétera. Pero en realidad no funciona así. Somos absolutamente creativos y capaces de hacer un cambio, incluso en la forma en la que pensamos. Y de esto es de lo que va el tema. Si os fijáis, necesitamos un sistema para funcionar y relacionarnos, pero no tiene por qué ser el sistema que tengamos. Pero si os paráis un momento a pensar, o más bien a sentiros, en realidad todo esto responde a miedo, a miedo, y a miedo por un deseo que tenemos de ser felices y de no sufrir.
Y si para no sufrir yo, sufren otros, yo miro para otro lado, porque si miro para los que sufren, yo también sufro. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y precisamente somos seres sociales. Entonces, si miro para otro lado, donde veo gente sufriendo, prefiero no verlo y miro para otro lado. Porque sufriría, aunque no, a mí, yo no esté padeciendo lo que padecen esas personas. Entonces, el relato, ¿no?, que nos cuentan siempre va enfocado a que eso no lo veas. O sea, raramente vas a ver los cadáveres, raramente vas a ver los ataúdes, raramente vas a ver lo que está pasando en pandemia. Saldremos a aplaudir a los sanitarios, no va a salir, en fin, no me extiendo más, ¿no? Realmente no queremos sufrir. Y podríamos hablar que ese sufrimiento que es latente y que a todo el mundo le pasa, a poco que te pares a verlo, y si queremos hacer un cambio, hay que pararse a verlo. No verlo, a sentirlo. El fondo de ese miedo es que no somos permanentes, de que nos vamos a morir. Seguro. Nadie de los que estamos en esta charla vamos a estar dentro de 100 años. Nadie. Muy probablemente nadie de las personas que tú conozcas va a estar vivo dentro de 100 años. Y esto, genéticamente como seres humanos, sabemos, aunque no queramos tocar eso ni por asomo, que nos vamos a morir. Y ahí hay como un rechazo, ¿no? A tal punto que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la muerte, pues una vez más, para no sufrir, lo colocamos en un lugar aséptico, en un hospital, en un lo que sea, ¿no? Para no tener que lidiar con la historia de la humanidad, pues la gente se moría en su casa o lo que fuera, ¿no? Y hay una idea también de, bueno, sí, yo me voy a morir, pero no ahora, ¿no? No, sí, sí, sí. A lo mejor al acabar la conversación y salir a dar un paseo te puede atropellar un coche. Es que no tiene que ver con la edad que tenga. Es un hecho y es posible en cualquier momento. Y si yo realmente toco con eso, hay dos opciones. O me vengo abajo o realmente digo, vale, tengo un tiempo finito y ¿qué voy a hacer? ¿No? Vivir la vida desde eso, desde estar en contacto con eso, cambia muchas cosas, ¿no? Y quita mucha tontería. Ujú. Pero yo quiero ir a un punto, esto es la base, ¿no? Entonces, desde ahí, todo lo que tenga que ver, olvídate ahora de la muerte, pero todo lo que tenga que ver con una pequeña muerte, ¿no? Una separación o cualquier otra cosa, ¿no? Estamos muriendo todos los días en pequeñas cosas, ¿no? No de una manera tan definitiva, pero sí. Todo esto genera una emoción que es el miedo y el miedo, que es una emoción primal, ha sido necesaria para sobrevivir. De hecho, solemos ser reactivos precisamente por ello, ¿no? No tenemos tan a mano, a no ser que lo trabajemos, la capacidad de activar en una situación, aunque sea pequeña, pero que el cerebro asocie con algo acaba, ¿no? No tenemos la capacidad de activar partes del cerebro donde eso lo podemos ver desde otro lugar, que no sea reactivo, que no sea inmediatamente genera una respuesta que es, digamos, automática, ¿no? Y que suele ser más de lo mismo porque entra dentro del programa, ¿no? A una respuesta un poco más ponderada y elegida, al menos conscientemente, ¿no? Entonces, el trabajo también tiene que ver un poco con saltar por arriba de la reactividad, del todo como de costumbre, etcétera, y poder pararte delante de las cosas de una manera un poquito más, entre comillas, madura y tomar elecciones. Más que tomar elecciones, incluso adecuarte a la situación que esté pasando en ese momento, sin que sea una respuesta, digamos, automática, sino responder. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una reacción automática, lo que estoy haciendo es dándole importancia a lo que está pasando. Llega, pum, y automáticamente reacciona porque no me gusta lo que está pasando, o porque no me viene bien, o me hace sufrir, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Pero cuando tú logras hacer un trabajo en ti, que es el cambio, ¿no?
cuando tú logras hacer un trabajo en ti en el cual tú no eres el protagonista monolítico en tu individualidad de lo que está pasando, sino eres capaz de estar más en la situación de una manera más presente, actualizada para lo que quiera que sea que hay, entonces como ser humano tienes muchas más capacidades de las que tú piensas para poder responder de una manera, digamos, más precisa para lo que el momento pide. ¿Entendéis? Mira, hay un concepto químico que es la valoración ácido-base, que se llama titulación también. ¿Vale? Y no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Cuando tú tienes un líquido, una base, o un líquido, sí, y tú quieres saber, o un ácido, y tú quieres saber exactamente cuál es, no sabes cuál es, y quieres saber cuál es, pues entonces le añades la base o el ácido, ¿vale? Y si le añades de más, ya pierdes el saber cuál era. Es como un reactivo, ¿no? Ya pierdes el saber cuál era porque añadiste de más. Si le añades de menos, no lo puedes saber. Tiene una proporción justa. Entonces hay que ir poco a poco. Pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo en una situación en la manera justa, sin quedarme corto y sin pasarme? ¿Mm? Entonces eso necesita mucha conexión, mucha presencia, ¿no? Y si lo que yo estoy es en una situación que me genera algún tipo de, en fin, incomodidad, digámoslo así, saltando en el automático, reaccionando, nunca voy a conocerla. Y por tanto no va a haber un cambio. Repetiré lo mismo una y otra vez y no aprenderé nada. O aprenderé, en fin, me lo cargo, todo se derrumba, que era el segundo relato, ¿verdad? Y entonces ahora empiezo otra vez. Y tal vez genero otro tipo de relato, pero sigue siendo un relato. No estás tocando las situaciones de una manera abierta que es la que te permite realmente el cambio. ¿Entendéis? Es como un poco fino y necesita bastante trabajo de uno. Ujú. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que, y esto es una práctica que podéis hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que casi siempre uno piensa que uno es lo que piensa, ¿no? Entonces, tus pensamientos, de alguna manera, son tu realidad, pero no es así. Los pensamientos son solo pensamientos, son manifestaciones de tu cerebro activando redes neuronales donde hay aprendizaje, pero eso puede cambiar. Es que tú no eres eso. ¿No? De hecho, si te paras yo qué sé, en un momento te tomas una pausa y te paras simplemente a sentirte, pues ya tu tono cambia. ¿Vale? Entonces, cuando te ves pensando sobre algo, preocupándote sobre algo, es interesante tener, y ahora hablamos de ello, tener una cierta práctica de darte cuenta que eso es solo un pensamiento y, y no identificarte con él en el sentido de que tú eres así. Claro, el pensamiento es algo que está por ahí flotando porque ¿dónde está el pensamiento? ¿De dónde surge el pensamiento? ¿De la mente? Vale. ¿Y dónde está la mente? Ah, en el cerebro. Bueno, pues no lo sé, yo, en fin, no lo tengo muy claro. Pero en cualquier caso, aunque eso fuera así, hay más detrás de eso. Bien. Entonces, está el cambio de conciencia, que es el tercer punto del tercer relato, ¿no? Y el cambio de conciencia empieza con una pregunta. ¿Qué nos mueve a embarcarnos en proyectos y apoyar campañas que no son de un beneficio personal? Porque está claro que si todos mejoramos, tú también mejoras, ¿no? Es decir, si la cosa cambia para todos, pues para todos va a cambiar, ¿no? Pero al menos el beneficio no es inmediato y no es personal. Y tiene que ver con la preocupación y la compasión, ¿vale? Lo cual aumenta tu coraje y determinación de empezar a moverte y hacer algo, de ser parte activa. ¿Mm? Y ahora os hablo de la compasión, ¿no?
Entonces, necesitamos, esto ya es para nosotros, el cambio de conciencia es para cada uno, no puede haber cambio de conciencia, tú no puedes hacer que los demás tengan un cambio de conciencia, lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces necesitamos cambios profundos en tu corazón, la manera que tienes de percibir las cosas y el relato que te cuentas y tu mente. Y para ello necesitas profundizar en el sentido de pertenencia al mundo, o sea, salir de la individualidad, ¿vale? Y darte cuenta de que solo no vas a ningún lado, es decir, llega un virus de China y te metes en tu casa y se te va tu negocio al traste. Y decís que solo no puedes. ¿Mm? Y aunque pudieras, no eres fuerte. Necesitas raíces, ¿no? Necesitas tejido. Necesitas, en definitiva, contar con los demás. ¿Vale? Entonces, pertenencia al mundo, cuando tú no te ves como un ser aislado ahí pequeñito, con el miedo que cualquier cosa te va a afectar, etcétera, con todo esto que hablábamos debajo del morirte y tal y cual, cuando tú sientes que en realidad tú formas parte de un flujo donde hay mucha más gente, y no solo gente, hay una naturaleza, una vida, que si hay un flujo muy potente con el que tú puedes conectar, ¿vale? Para encontrar ese sentido de pertenencia. Y ahí es donde realmente está esta parte que está por detrás de todo lo que hablábamos, detrás de los pensamientos, de lo que tú eres, porque tú eres parte de un todo mayor. ¿Vale? Y ahora quien sea aquí religioso, pues pone Dios y pone lo que sea, pero realmente formamos parte de un todo mayor. Y cuando encuentro que eso es así, yo ya empiezo a sentirme bien. Porque ya no soy yo y mis cositas, sino es todos. ¿Vale? Formamos parte de un algo mayor. Y cuando estamos ahí, conectamos con eso, encontramos sentido a estar vivos. A veces vivimos como sin sentido, que no es lo mismo que objetivos, ¿verdad? Los objetivos, de nuevo, tienen que ver con el primer relato de todo como de costumbre. No estamos hablando de conseguir metas, estamos hablando de tener sentido, de que tu vida tenga sentido. Crecer con conexión y eso, alimentarnos de esa reserva de fuerza, de coraje e inteligencia, que es que ya viene, que hay una tradición, que hay un empaque de los ancestros hasta aquí. O sea, hemos llegado a soportar muchas cosas y aprender muchas cosas y necesitamos conectar con esa fuente para poder hacer el cambio también. Y no conectar que la tenga que buscar en algún lado, es que ya está en ti. Lo que pasa es que en este discurso donde estamos en el pensamiento y en lo que nos venden, en la preocupación, en ese miedo que hablábamos, pues es imposible conectar. Hay que parar un poco. Entonces, quiero hacer aquí un inciso para hablaros de el miedo, ¿vale? Y el deseo de felicidad. Claro, si a mí me venden que la felicidad es conseguir objetivos, iba a decir tener cosas. Básicamente es tener cosas, ¿no? En el discurso que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que consumir, porque hay que consumir para mantener el sistema. Pero ya hemos visto que a base de consumir se va a acabar, ¿no? Es que por ahí no puede ir. No puede ir. ¿Vale? Entonces, el discurso que nos venden, este de la felicidad, es de alguna manera conseguir cosas. Conseguir la novia que me gusta, conseguir el trabajo que pienso que tal, acabar la carrera que pienso que cual, etcétera, etcétera. Pero supongo que habréis tenido experiencias, muchas, ¿no? De, oye, justo cuando tengo la pareja que quiero, en el momento que la tengo, ya empieza a tener pegas. Muchas pegas. Una pega es que cuando ya obtengo lo que quiero, probablemente querré otra cosa, ¿no? Porque es el discurso, pero cuando ya obtengo lo que quiero, el mismo hecho de obtenerlo empieza a poner el reloj de la cuenta atrás de que lo voy a perder. Porque en realidad ya sabemos que no hay nada permanente. En nuestro foro interno, lo pensemos o no, no hay nada permanente. Muy probablemente era un ideal que cuando topa con la realidad ya no es tan ideal como pensaba, con lo cual igual hasta toda la ilusión que tenía se me viene abajo. Esa es, en fin, en definitiva, que cada vez que consigo algo, en la índole que sea, en la esfera que sea, pues de alguna manera el propio hecho de conseguirla ya me empieza a generar también sufrimiento. Un sufrimiento futuro de, bueno, pues lo perderé.
Uy, tiene, yo qué sé, 60 años, pues me va a durar 20 como mucho. Pues ya estás sufriendo por los 20 años que quedan. Cuando que a lo mejor se te va a morir mañana y tiene 20. En fin. Un coche, pues le pongo la felicidad. Me he comprado un supercoche de alta gama. Muy bien, pero es que desde el momento en que lo tienes, ya ahora lo tienes que mantener, pagar no sé qué, ya te va a preocupar si te lo rayan o no, no sé qué, pagar el seguro. O sea, es que no hay nada que en sí mismo tenga la felicidad, porque la felicidad no la puedes colocar en un lugar. Hablaríamos de lo que es la felicidad, ¿verdad? Digamos bienestar o sentirte bien con algo, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, tenemos un anhelo de felicidad. Lo que pasa que lo ponemos en un lugar donde no es posible saciarse. No es posible saciarse, ¿no? Pasa como en el primer relato. Bueno, y en definitiva, nos movemos desde ese miedo en querer buscar la felicidad, ¿vale? Estamos ahí. Y esto genera básicamente dos emociones que son también muy primarias, ¿no? Que es la rabia y el deseo. La rabia me va a generar no querer ver, ¿no? Es la ira, ¿no? Me va a generar no quiero verlo y el quiero evitar todas las situaciones en mi vida que me puedan generar eso, ¿vale? Con lo cual estoy todo el rato trabajando para que eso no pase, con el esfuerzo y el agotamiento que eso exige y la tontería porque siempre va a pasar algo, ¿entiendes? La vida no va a funcionar como tú quieres, funciona como funciona y ya está. O sea que es tontería, incluso intentar gestionar eso. Mucho esfuerzo y muy desconectado. Y lo otro es deseo. Entonces apego, rechazo. Lo que pienso que me va a hacer sentir bien, me apego. Ahí gestiono toda mi vida, me organizo, pongo ahí un montón de cosas para conseguir aquello porque me apego, ¿no? ¿Vale? Y lo contrario, rechazo. Todo lo que pienso que me va a quitar felicidad, me va a dar incomodidad, me no sé qué, no sé cuándo, lo rechazo. ¿Mm? Esto, vamos a hacer un inciso para los que den clases de pilates, o igual os sirve para cualquier otro también, pero esto significa que yo cuando pues me llega alguien a tomar clases que me viene por dolor, en realidad él lo que quiere o ella lo que quiere es quítame el dolor. Como si fuera una camisa que tú te pones. No hay nada de crecimiento en que tú tengas un dolor. Habla de corazón, físico, emocional, lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces lo que buscamos siempre es una solución para evitar el dolor y un recurso para la satisfacción, la felicidad, el apego. Y ahí estamos todo el rato, de acá para allá, esforzándonos para que no nos toque una cosa y si nos toca, esforzándonos para darle solución, que en definitiva es erradicarlo, ¿no? Y lo contrario. ¿Mm? Pero la propuesta de la que hablamos en realidad implica estar en un lugar donde eso no se dé o se dé lo menos posible, el apego y el rechazo. En un lugar donde tú te des cuenta, imagínate que tú en fin, te enamoras de alguien o quieres conseguir algo, lo que sea, y tú generas un apego. Y cuando tú estás en el apego y en esos resortes que hablamos automáticos, en realidad esa relación que tú tengas con esa persona, poniendo un ejemplo de relaciones, que los que me conocen siempre hablo de relación, ¿no? En realidad tú, primero, no te vas a mostrar como tú eres ahí. No vas a permitir que la otra persona sea quien es. Y si tú demuestras cómo eres y permites que la persona sea quien sea, y esto requiere un esfuerzo, ¿verdad? Quiero decir, requiere un empeño y requiere estar ahí, ¿verdad? Pues es posible que no, que la situación no perdure, que a lo mejor no es compatible, pero si lo fuere, será compatible de verdad. Lo otro es sostener una relación que dentro de 15 años estarás pues muy quemado, muy desilusionado y en realidad tú no serás en la relación, serás luego fuera, pero no con esa persona. Esa persona tampoco. Tú sentirás que en realidad la relación lo que hace es mermarte, no potenciarte y al final, bueno, pues tal vez la mantendrás por hábitos, por, en fin, economía, por lo que quiera que sea, por los hijos, por lo que quiera que sea, pero no es y sabes que no es. Y lo único que genera es sufrimiento, no es limpio. Y esto ponlo en cualquier otro ámbito, ¿no?
Entonces lo que estamos aquí intentando proponer es, no, vamos a abrir, vamos a hacer, vamos a dejar que las cosas nos toquen, vamos a dejar que si tengo un dolor, pues me toque. No estoy diciendo que tengas que sufrir necesariamente, pero que te toque. No, es como, no sé, cuando alguna mujer está de parto, que yo he oído con mis oídos, ¿no? Quítame esto y tal, como, no, es que tienes que parir, tienes que pasar ese proceso que es natural. Esto que tú estás diciendo que te quiten, que en realidad lo que estás diciendo es, no quiero que me duela, por favor, ¿no? Es tu hijo, que tu hijo también está sufriendo y que entre los dos tenéis que ir a un proceso que se llama parto o alumbrado, que me gusta más, y ya está. Y además cursa con dolor. Que sí, un proceso bastante complicado en la vida de una mujer, ¿no? Lo vas a tener unas cuantas veces o una y lo vas a tener que pasar. No hay forma de pasar por ahí. Y digo que te duele más, que te duele menos, que estés más preparada, que tenga que ser con dolor, que tenga que ser de una manera, que tenga que ser de otra, que pueda ser más natural o no. Pero es un proceso que hay que pasar. No puedes obviar el pasar el proceso. Entonces requiere de nuevo apertura a lo que hay, acompañar el proceso hasta el final. Acompañar el proceso hasta el final. No querer acelerar los procesos. No querer que el proceso no exista, porque existe más allá de lo que tú quieras, ¿no? Y de esto de lo que hablábamos, de cuando estoy desde este yo individual de yo quiero esto, ¿no? Y el cambio que significa decir, bueno, estar un poco más para lo que llega y como en esa reacción ha sido básico, ¿dónde no estoy de más? ¿Dónde estoy lo que tengo que estar y no menos? ¿Dónde no me escapo, en definitiva, y dónde no me enfrento, ¿no? En definitiva, para poder acompañar un proceso. Y todo proceso que es acompañado desde esa posición genera crecimiento, genera ese cambio que hablábamos de un esquema a una, digamos, conciencia, una mayor percepción y mayor capacidad de estar en el flujo de las cosas, ¿vale? Y es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Esto en una clase de pilates para los pilateros, a mi forma de ver y en mi centro, y el corazón que hay en mi centro está absolutamente enfocado a eso. ¿Entendéis? No a un sistema, no a una forma, no a una metodología que tiene que ser así, sino hay una gran parte que en definitiva es la parte más importante, tal vez no más la que se ve, pero sí la que está siempre en el fondo, que es hay un proceso, que es de una persona, que yo no puedo dirigir porque es de la persona, y cómo yo doy cauce, cómo yo doy un espacio para que esa persona con la mayor comodidad posible pueda hacer su proceso y aprender de eso. Por tanto, conocerse, ¿no? Y eso, planteado desde ese punto de vista, a lo mejor es un poquito más complicado, requiere más tiempo, no todo el mundo le resulta fácil, pero desde luego que, digamos, el resultado en fin, de ir a su clase imbrica muchos más aspectos que en definitiva generan un cambio mucho mayor más allá de un cambio físico, un cambio o una erradicación de un dolor o lo que sea. ¿Ok? Otra cosa importante, bueno, ya esto lo he hablado más o menos, ¿no? Pero bueno, hay que entender que hay tradiciones espirituales, pero también hay tradiciones de pueblos que hay que repasar un poco, que ya vivían acorde con esto que hablamos, ¿no? Y que bueno, en este sistema, digamos, que se ha ido imponiendo, un sistema básicamente anglosajón, ¿no? Pues eso ha cambiado, ¿no? E incluso muchas de ellas pues han perdido sus tradiciones, pero existen y están, y son muy de acuerdo con la naturaleza, ¿no? El otro día oía yo algo de los indios Cherokee, que ellos eran capaces de percibir, eh, incluso en sueños, cuando se acercaba a lo mejor un animal o lo que sea, bueno, tenían cierto desarrollo de la percepción acerca de la naturaleza y de, en fin, ¿verdad? El hermano lobo, tal. Y que concretamente era que cuando pues los llevaron, no sé si era a Vietnam o algo así, que les cortaron el pelo y tal, pues y los metieron ahí, pues perdieron gran capacidad, esa capacidad la perdieron, ¿no?
Bueno, y luego habla de que estamos en el flujo, ¿vale? Que esto es lo que os hablaba de permitir el proceso, de fluir con el proceso, no echando de más, no echando de menos. Claro que vamos a echar de menos o vamos a echar de más muchas veces, pero bueno, ahí donde está el trabajo, en ver, ¿no? Cómo puedo recibir aquello desde un punto de vista más abierto, menos ahí yo en lo mío, en el apego, el rechazo, en mi sistema, sino cómo puedo yo soltar un poco eso y conectar con otras partes de mí que son realmente las auténticas, porque cuando estás ahí es cuando realmente te sientes natural, ¿eh? Cuando tiene sentido todo. Hay que llegar ahí para decir, tiene sentido, ¿vale? Lo veo, pero no lo puedes racionalizar. Hay que pararse a hacerlo, ¿no? Y tener la práctica que sea. ¿Vale? Entonces cuando cambias eso, aumenta tu capacidad, porque somos así por naturaleza. Aumenta tu capacidad y tu deseo de actuar para beneficio de los demás. Que ahí es donde viene lo de la compasión que hablábamos, ¿no? ¿no? Cuando empiezas a abrir y empiezas a soltar esa individualidad, lo cual no significa que no te cuides, ¿vale? No significa que ahora, en fin, te crucifiques por el bien de todo el mundo, no significa eso. Significa que abres y compartes, ¿no? ¿Vale? Esta humanidad compartida. Darnos cuenta de que en realidad todos estamos en el mismo barco, de que es algo que tiene que salir para adelante, de que tu vecina tiene los mismos problemas que tú, ¿entiendes? Y a lo mejor está bien poner en común los problemas que tiene mi vecina y yo, ¿entiendes? Hacer cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, cuando empiezas a ver el sufrimiento en los demás, como en ti mismo, pues aumenta el deseo de actuar porque aumenta la compasión, básicamente. Y no vamos a poner aquí compasión como un término religioso así muy extraño, sino simplemente empatizas y sufres con el otro, no te comes el sufrimiento del otro, pero eres capaz de ver en su sufrimiento tu propio sufrimiento y puedes acompañar tu proceso de sufrimiento en el de ella para honrar el dolor. ¿Mm? Entonces, todo esto lleva a un giro, a darle la vuelta a la película para mirarla de otro lado y hacer otra cosa, ¿no? Y esto es lo de la Asfahani, ¿no? Tiene 4 pilares que son el sentido de pertenencia, el propósito, la trascendencia y la narrativa, que hemos hablado un poquito, ¿vale? Entonces el sentido de pertenencia es esto de darte cuenta que perteneces a un todo mayor, salir de ti, ¿no? Y encontrar pertenencia. Y ya la encontramos, cuando estamos con los amigos nos sentimos bien, porque cuando estás solo pues a veces no te sientes tan bien, porque necesitamos sentir que pertenecemos a un algo mayor, ¿vale? Para que nuestra vida tenga sentido. Nuestra vida por nosotros mismos solo no tiene mucho sentido. No lo encontramos porque por naturaleza no estamos hechos para eso. El propósito es diferente que la meta, ¿no? Tú encuentras un propósito y además normalmente el propósito está fuera de ti, ¿vale? Por ejemplo, la gente porque esto lo han estudiado, ¿verdad? Y han hecho, en fin, pues ya sabes cómo son las cosas de estudios, pues tienen bueno, han fundamentado con, en fin, un número de pacientes X, los hemos puesto aquí, los hemos puesto allí, básicamente. Y la gente que tenía propósito normalmente no pensaba tanto en sí mismo, ¿no? No, el propósito tiene que ver con algo más grande que tú también. Por ejemplo, le preguntaban a, le preguntaban a una limpiadora en fin, por los estudios concluían que tenía propósito, y la limpiadora no pensaba, es decir, se veía como parte muy activa de la recuperación de personas enfermas en el hospital, porque era una limpiadora hospital, simple y llanamente porque ella se daba cuenta de que su labor de mantener aquello limpio era tan importante o era tan necesaria, vamos a poner la palabra importante, tan necesaria como la del médico, como la del cocinero que le está dando la comida todos los días, como la nutricionista que marca las pautas de lo que come, como el enfermero, ¿entendéis? Se sentía en una red donde ella tenía un propósito y era importante, no era
Tal vez otra limpiadora pensaba allí, joder, aquí, pues, en fin, no tenía esa visión, ¿no? Y hay una historia que a mí me gusta mucho, la voy a contar, de que le preguntaron en la Edad Media, esto supongo que es inventado, bueno, en la Edad Media le preguntaban a tres canteros, ¿no? A tres, qué era lo que hacían, ¿no? Y entonces el primero decía que picaba piedra, el segundo decía que hacía ladrillos y el tercero decía que construía catedrales. Entonces, si tú estás ahí, es muy diferente pensar que estoy picando piedra, seguramente no te gustará nada lo que estás haciendo, pero haciendo la misma labor, si piensas que estás haciendo ladrillos, ya no es picando piedra, pero es que si piensas que estás construyendo catedrales, que de hecho lo haces, ¿verdad? Porque la catedral sin tu ladrillo no... pues te pone en otro lugar muy diferente. Capaz que estás picando piedra con mucho amor y mucho propósito. Y de esto habla este segundo pilar, y luego está el pilar de la trascendencia, y el pilar de la trascendencia tiene mucho que ver, y ya entramos aquí, con prácticas de conciencia, prácticas meditativas, ¿no? Pero no solo sentarte con las piernas cruzadas a meditar, que también, ¿no? Demostrado por miles de años que funciona, pero hay muchas prácticas, incluso cosas que tú puedes hacer dentro de tu desempeño cotidiano, donde puedes encontrar trascendencia, algo que va más allá de ti. Y luego la narrativa, ya hemos hablado antes, el relato que te cuentas, eso lo puedes cambiar, te lo puedes contar de otra manera. Y requiere que te des cuenta de que es solo un pensamiento, que lo has colocado en un lugar, porque hay una forma de funcionar del cerebro que has aprendido con tus vivencias, con tu educación y básicamente con tu infancia, ¿no? Pero la puedes cambiar. No cambiar el facto, sino cambiar la forma en la que te lo cuentas. Y si cambias la forma en la que te lo cuentas, cambias tú. Vale. Cosas que podemos utilizar para el gran giro. Es evidente que sentarte a hacer una práctica de conciencia es más que necesario. Vamos, tomar conciencia, en fin, se puede hacer de muchas maneras. Pero cosas así para el día a día, por ejemplo, para empezar, a que todo esto tome un sentido, la gratitud. Y la gratitud parece que, ¿no? Dice, pues, ahora está muy de moda la gratitud, ¿no? Pues tengo un diario de gratitud y ahora me dedico a escribir todos los días, pues hoy me sentí agradecida por esto, por lo otro, por eso otro. Está muy bien, ¿vale? Pero sigo siendo yo que me siento y con mi esquema pues escribo algo, o sea, es lo mismo. No, vamos a abrir más. ¿Puedes sentir gratitud por algo malo que te hayan hecho? ¿O solo puedo sentir gratitud por cosas que me satisfacen, a las que me apego? La gratitud tiene un tema interesante y es que cuando tú realmente estás agradecido, no estás ni en el pasado ni en el futuro. No puede haber gratitud si no hay absoluto presente. Este es el punto uno. Y en ese sentido es una práctica de conciencia, casi una meditación. Desde luego que no si te sientas a escribir, ¿no? O no tiene el impacto que pudiera tener, ¿no? Es verdad que te puedes ir como acostumbrando a la palabra gratitud y te sientas y tal, y a lo mejor eso a lo largo del día te ayuda a teñirte y hacer el trabajo, ¿no? Pero la gratitud la sientes cuando realmente te abres y te sales de ti a ver. Cuando el camarero te pone un café, que por supuesto tú vas a pagar, pero viene y te lo pone. Cuando hay un pájaro que se posa en una rama delante de tu casa. Cuando tienes un dolor que te impide moverte y te da la posibilidad de estar 3 días en tu casa, fuera de la rueda esa en la que ibas, que no llegaba a ningún lado. O sea, realmente si uno está en el momento presente, para lo que quiera que sea que esté pasando, viviendo el proceso, no puede haber sino gratitud. Llegar ahí requiere, una vez más, ir poco a poco y acompañar también ese proceso, ¿no?
Y otra cosa muy interesante que tiene la gratitud, y hay muchos estudios sobre eso también desde hace muchos años, es que cuando uno siente gratitud, uno por naturaleza se siente empujado a ayudar a los demás. Así que desde el punto de vista del cambio que estamos hablando, es muy importante conectar con la gratitud. Y siempre, claro, tener gratitud hacia lo malo es más difícil. Bueno, pues empezamos por lo bueno. Me paro a sentir realmente que yo tengo gratitud. Ahora, en este momento, en mi vida. Y hay, si te paras un momento, empiezas a apreciar que hay muchas cosas que agradecer. Aunque la gasolina esté más cara. Y eso empieza a generar un cierto cambio, un cambio de visión, que te puede ayudar a llegar a un lugar donde tener, digamos, la energía o estar conectada con la fuente que te puede, por ejemplo, con los padres, ¿no? Normalmente nos relacionamos con los padres desde en fin, los esquemas familiares son muy rígidos, ¿no? Muy rígidos y se han ido consolidando con el tiempo y muchas vivencias muy importantes, las de la infancia y, en fin, forma parte del terreno íntimo, ¿no? de una persona. Por tanto, ahí hay mucha cosa en movimiento, ¿no? Pero, y muchas veces, en esto que hablábamos antes de que no veíamos las relaciones, muchas veces tenemos un esquema de comportamiento con nuestros padres o nuestras madres o lo que sea, que en realidad no tiene que ver con mostrarnos nosotros, ni con permitir que tu madre se muestre. Es simplemente un esquema que has establecido y ahora funcionas ahí. No tiene nada o tiene muy poco de auténtico eso. Y por tanto no hay conexión verdadera. Hay un lenguaje que hemos establecido y que funciona. De hecho, lo hemos establecido para que funcione. Pero muy probablemente no toca los lugares que le dan sentido y propósito a esa relación. Entonces, pararte a mirar a la persona no desde ti, sino desde ella, ¿no? Y poder encontrar gratitud, porque seguro, vamos, que si por lo pronto ya te ha dado la vida, ¿verdad? Y no estarías aquí si no fuera por ella. Y, en fin, también era su responsabilidad y nadie se lo pidió, pero hay muchas cosas por las que sentir gratitud. Y ten en cuenta que el cerebro siempre tiene un sesgo negativo, es decir, siempre va a manejar lo negativo con mucha más fuerza que lo que es positivo. Entonces, encontrar gratitud también requiere saltarse el sesgo negativo, que, en fin, así somos, ¿no? Supongo que para poder sobrevivir siempre pensábamos en lo malo, hablo en la historia de la humanidad, ¿no? Los peligros y lo malo para poder sobrevivir. Pero ahora ya no estamos tan ahí. Podemos hacer ese cambio, ¿no? Ok, entonces bueno, empezamos primero por lo bueno, por lo que realmente nos resulta obvio agradecer, pero también podemos encontrar gratitud en lo malo. ¿Mm? Y aquí podemos hacer cosas como me levanto por la mañana y en vez de ir en la inercia, pues me levanto y espero en la cama. Y espero a que realmente el cuerpo se quiera levantar. ¿No? Porque nos levantamos con la cabeza, ¿verdad? O sea, me despierto y ya con la cabeza tiro, ¿no? No, me espero. No pasa nada. 5 minutos, 3 minutos. Es que no necesitas más. 3 minutos. Y en esos 3 minutos en los que espero que realmente el cuerpo diga, vale, arranco, ¿no? Me muevo. Con toda la parafernalia que pueda llevar cada día diferente ese arrancar de estirarte, bostezar, darte la vuelta, lo que sea, ¿no? Eso es cuidado. Eso es gratitud también. Y gratitud de tengo de nuevo 24 horas para poder encontrar sentido, para poder encontrar pertenencia, para poder cuidarme y cuidar, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, esto de honrar el dolor, no es que me quedo ahí en el dolor, sino simplemente no rechazar, porque a todos nos duele algo, y no hablo ahora físicamente, ¿no? Que también. Todos llevamos dolor, y todos llevamos sufrimiento, y todos llevamos historias, y todos llevamos cicatrices, y todos llevamos heridas que supuran, ¿no?
Y realmente, como un médico que tiene que a veces meter la gasa bastante profundo para eliminar la pus, ¿no? Y para que la herida se cierre convenientemente, no en la superficie quedándose encarnada dentro, sino para que realmente tenga un proceso curativo adecuado, hay que honrar el dolor y hay que permitirse estar ahí sin rechazarlo, sin apegarse. En esa mezcla del ácido con la base que me va a permitir ver exactamente cuál era el líquido que había. Me va a permitir ver exactamente cuál era el dolor. ¿Mm? Y la vida implica dolor. Y si me abro al dolor, también me estoy abriendo a lo que no es dolor. Y entonces tendré una vida realmente vivida. Habré vivido plenamente lo bueno y plenamente lo malo. No me revuelco ni en lo bueno ni en lo malo. Soy ecuánime, se llama, ¿no? Este equilibrio ha sido básico. En el budismo se llamaría ecuanimidad. No huyo y no me aferro. Estoy pasando los procesos de una manera lo más consciente y abierta posible para ir evolucionando un poco esto. Vale, y aquí viene ahora una tontería que os voy a hablar un poco. Vale, estamos de acuerdo, o casi todos vivimos un poco la vida, pues eso, desde el cerebro, ¿no? Desde las ideas, desde incluso creencias, ¿no? Creencias que nos llevan incluso, a veces por creencias, entramos en una guerra, ¿no? Una cosa por ese proceso que estamos hablando, ¿no? Pero, mira, y esto era lo de la tercera chica, la Mari. Ella ha estudiado que el corazón también es un cerebro. Y hay más partes del cuerpo que son cerebros. Por esto lo de la interocepción, ¿no? La interocepción es la capacidad que tenemos de sentir interiormente nuestros órganos, ¿no? Tenemos también la propiocepción, pero en este caso estamos hablando de la interocepción, ¿vale? Y resulta que el corazón no tiene muchas neuronas comparado con las que tiene el cerebro, tiene 40.000. El cerebro tiene, yo qué sé, una infinidad, 1.000 millones de neuronas, o yo qué sé, ¿vale? Sin embargo, la información que va del corazón al cerebro es, creo que es como 5 veces más, o más, 5 veces más que la que viene del cerebro al corazón. ¿Mm? Es decir, el cerebro, perdón, el corazón genera cambios en el cerebro. Genera cambios de pensamiento también. En definitiva, te puede ayudar a salir del esquema si tú vas al corazón. Y cuando estamos hablando de humanidad compartida, cuando estamos hablando de honrar el dolor, cuando estamos hablando de tomar conciencia, en realidad lo que estamos hablando es de empezar a trabajar la interocepción esa que te ayuda a conectar con el corazón. Curiosamente, todas estas tradiciones que hablábamos antiguas y tal, especialmente desde el punto de vista religioso, todos los caminos de trascendencia, es decir, que te llevan más a ser lo que tú eres por naturaleza y saltarte todas estas cosas que ponemos por arriba, ¿no? Que a veces incluso llegan a tapar absolutamente quién tú eres, a tal punto que no sabes ni quién eres. Tienen que ver con el corazón. De hecho, son vías de corazón, caminos de corazón, guerreros del corazón. Siempre tienen que ver con ir al corazón. Es verdad que ahí pues, podemos hablar de el amor, ¿no? Cuando hablamos del amor, ¿no? Predicar con el amor, tal cual. En realidad tenemos un concepto de amor que tampoco es al que se refiere. ¿Vale? De hecho, nosotros en realidad no amamos, más bien queremos, ¿no? De hecho, a tu pareja le sueles decir te quiero, a lo mejor no te ama. ¿Vale? Y querer tiene que, de nuevo, es expresar una emoción o un sentimiento desde yo te quiero. No dice yo te quiero, pero te quiero, es lo mismo. ¿Vale? Que es diferente que amar. Amar entra en un terreno bastante más amplio. En el terreno este que estamos hablando también, del gran giro, que es para todo, en fin, en todos los niveles, desde el ecológico hasta el personal, ¿no? Así que resulta que el corazón tiene 4, y ahora te cuento algo interesante, el corazón tiene
4 formas de comunicar con el cerebro. Tiene una forma hormonal, de esto que hablamos, que tiene como 5 o 6 veces más, va más información del corazón al cerebro, del cerebro al corazón. Va información en 4 vías diferentes. Por lo menos, y esto que te hablo está estudiado, ¿no? A lo mejor en el futuro todavía se puede ver más cosas, ¿no? Hay una que es como hormonal, ¿no? Entonces, lo que hace es que tiene la capacidad de, por una hormona que no sé exactamente ahora cuál es el nombre, pero tiene la capacidad de hacer que el cerebro genere oxitocina y hacer que el cerebro inhiba hormona de estrés, que supongo que será adrenalina, adrenol o algo así, ¿no? Pues tiene la capacidad del corazón de mandar cierto tipo de hormonas y esto para que el cerebro pueda generar oxitocina, que es como una hormona de la felicidad, la de la maternidad, ¿no? La de las mujeres en el embarazo para que les salga la leche y todo esto, y para amamantar al bebé, e inhibir las hormonas de estrés. ¿Mm? Luego tiene una comunicación también que es directamente por la propia vibración del corazón, que también tiene efecto, y ahí no solo sobre el cerebro, sino los demás órganos también. El cómo late y el ritmo al que late. Luego tiene una comunicación también bioenergética. Y en esa comunicación bioenergética resulta que tiene, digamos, 2 pulsos energéticos diferentes, ¿no? Es una energía armoniosa y energía disruptiva, llamémoslo así, ¿no? Entonces, al generar ese tipo de energía o no, hace que el cerebro responda, ¿no? ¿Vale? Las comunicaciones del corazón con el cerebro están casi todas en la ínsula, que es una parte del cerebro que está en el mesocortes, ¿no? Tenemos endocorte, mesocorte y exocorte, o neocortes, ¿vale? Y la parte media, el mesocorte, es la parte, digamos, donde está la amígdala, un poco más una parte del cerebro más emocional. Pero la ínsula resulta que está en el mesocorte, pero forma parte del neocórtex. Cosa curiosa, que no sé yo si esto está muy estudiado. Bueno, pues casi toda la información que va del corazón al cerebro va a la ínsula. Entonces la ínsula, bueno, pues responde, ¿no? Y en el sentido este que hablábamos de la energía armoniosa o disruptiva, se hicieron estudios en la Universidad de Cambridge y en algunos otros sitios, ¿no? Y había uno muy interesante en el cual pues te daban a elegir entre 2 respuestas, una que te iba a dar un beneficio y otra que no. Y entonces lo primero que hacían era pues, poner a los sujetos a sentirse el corazón. Y cuando, bueno, habían hecho ese tipo de práctica, que no sé exactamente cómo sería, pues les daban a elegir entre las 2 opciones. Y entonces notaban que cuando elegían la opción que les iba a dar, digamos, algún tipo de beneficio, o que no les iba a resultar penalizable, ¿no? El corazón palpitaba de la manera armoniosa. Y cuando no, no. Y resulta que cuando estaban conectados con el corazón y elegían, ya el corazón se ponía en la manera armoniosa antes de que conscientemente eligieran la respuesta. O sea, antes de que pasara por el cerebro, ya el corazón lo sabía, en definitiva. O sea que ir un poco al corazón, por esto pone aquí pensar con el corazón y sentir con el cerebro, ir un poco al corazón, a desde el corazón responder o adecuarte o seguir los procesos que la vida te va poniendo, normalmente te lleva a un lugar positivo. ¿Vale? Y tenemos muchos ejemplos de esto, lo que pasa que en este mundo en el que vivimos, pues esto lo hemos perdido un poco. No quiere decir que no utilices tu cerebro, que es una máquina no, un organismo perfectamente sincronizado. De hecho, te sirve bien.
De hecho, que te sistematice y te cuente todo como siempre tal, es un buen servicio, pero no es suficiente. Está fundamentado en un yo que no toca. Entonces, volver a tener técnicas donde te ayuden a esa enterosesión, a sentir con el corazón, y eso, por supuesto, pasarlo por el cerebro, por la barriga también, ¿no? Por las tripas, y que todo vaya acorde, que sea equilibrado, te va a ayudar primero a estar más abierta, a conectar con, en fin, con otras posibilidades que existen en cualquier momento, aunque el cerebro te diga que por aquí, porque funciona normalmente intentando evitar el peligro, ¿no? Pues te va a ayudar a poder abrir y poder tener más, una vida con mayor sentido, pero también más efectiva en realidad. ¿Mm? Y bueno, nada más. Creo que esto es suficiente. ¿Vale? Hay que llegar a esa cuestión, ¿no? Ah, sí, lo que quería comentar era esto que estábamos hablando de que en realidad ya lo sabemos, ¿no? He tenido una corazonada, y es que hay una parte intuitiva que no es intuitiva porque te cae del cielo la idea, en realidad es que surge de un lugar, lo que pasa es que no conectamos, entonces no lo vemos con claridad, igual que vemos que pensamos, pues no nos sentimos, de hecho hasta el cuerpo, ¿no? Cuando hay algo que pasa, si tú realmente estás en tu cuerpo, tú sientes si tu cuerpo se aprieta o si tu cuerpo se relaja. El cuerpo mismo es capaz de decirte sí por aquí. Eso no te da ninguna garantía, pero tampoco el cerebro de que vaya a llegar a un buen fin. Pero sí que desde luego estás en el momento presente, sintiendo dónde tu cuerpo si quiere, dónde tu corazón te está diciendo y por supuesto pasándolo por tu cerebro. Que sí, este es un trabajo que hay que hacer. Porque si no estamos todo el rato respondiendo de manera reactiva, automática, a historias y siempre desconectados de nosotros mismos. ¿Cómo no va a pasar lo que pasa en el mundo si estamos desconectados hasta de nosotros mismos? Es imposible que haya un cambio si no nos conectamos con nosotros mismos, que es de lo que va esto que estoy hablando. Y para los profesores de Pilates, hay que ayudar a las personas que vienen, que tienen una gran... Todos tenemos una responsabilidad con todas las personas que nos rodean y con nosotros mismos, lo primero. Hay que ayudar a que esa persona pueda conectar consigo misma. Bueno, y antes de hacer esto que vamos a hacer hoy, me gustaría que hiciéramos una pequeña práctica, ¿vale? Y ahora os pongo este vídeo. Entonces, mirad, si estáis acostados, sentados o como quiera que sea que estéis, os voy a pedir, yo no os estoy viendo porque tengo la presentación nada más, pero y si alguien oye esta grabación, pues os voy a pedir que os levantéis de donde estáis. ¿Mm? Y ahora mira a ver si te has levantado y has vivido el proceso desde donde estabas hasta estar ahora de pie. O directamente has visto que levantarse es una meta, porque yo te he dicho levántate, entonces has ido a por la meta y todo el proceso que te ha llevado a estar de pie, que han sido cambios, ¿verdad? Has tenido que lidiar con la gravedad y cambiar de posición y tal. Si lo has podido vivir conscientemente o no. Seguramente no. Yo he hecho trampa, ¿no? Para que no... Pero ahora lo que te voy a decir es que cuando estés lista o listo, lista o listo, y nadie lo puede saber sino tú, tómate el tiempo que necesites para volver a sentarte. Y vive todos los cambios que se puedan producir desde donde estás hasta volver a ponerte delante de la pantalla. Y yo como no os veo, no sé cuándo estaréis o no, ¿vale? Pero... Y ahora una vez que habéis llegado ahí, que si lo habéis hecho como os he sugerido, seguramente ahora estáis de otra manera, con esa tontería nada más. Pues quiero que cerréis los ojos y que sintáis
que debajo de ti hay algo que te está soportando y tú puedes dejar que te soporte. No necesitas soportarte a ti mismo. ¿Cuánto eres capaz de abrirte al encuentro con lo que te está sustentando y soportando? Para dejarte ser soportado, para aceptar esa invitación hasta el final. Con tus ojos cerrados, por favor. Y en la medida en la que te dejas ser soportada, observa también que durante todo el rato que llevamos aquí, que es bastante, la respiración te ha estado acompañando. Has estado respirando, no has tenido que hacer nada para ello. Seguimos aquí. Y date cuenta de que esa respiración también sigue aquí contigo. Y no tienes que hacer nada. Va sola. No tienes que preocuparte de ello. Y sentir cómo esa respiración mueve tu cuerpo, donde quiera que sea. Tal vez en el abdomen, en el tórax. Puedo sentirme agradecida o agradecido. Porque la vida también me ofrece sustento para yo reposar. Porque hay una respiración que me acompaña. Puede haber algún tipo de agradecimiento hacia poder estar sentada o tumbada, hacia la respiración que es tu aliada. Y cuando estés lista, manteniendo esto que estamos hablando, pero no manteniéndolo de nuevo haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque lo tengo que mantener, porque va a ser bueno. Simplemente dándote cuenta de que eso está ahí. Y ya está, pues está ahí. Y me doy cuenta. No tengo que hacer nada. Me está acompañando. Me está soportando la silla. Mi cuerpo se está moviendo con la respiración. Eso es así, no hay que hacer nada. Solamente abrirte y acompañarlo. O dejarte ser invitada por ello. Entrar a ese baile. Pues cuando estés lista, lo que me gustaría que hicieras es que, y todavía no lo hagas, abras los ojos. Y en vez de ser tú quien mira lo que quiera que sea que aparezca, no mires a la pantalla, por favor. ¿No? Lo que quiera que sea que aparezca de tu habitación. En vez de ser tú quien mira, imagínate que eso que aparece en la habitación te está mirando a ti, te está saludando, te está diciendo, hola, yo estoy aquí, llevo aquí todo el tiempo, igual que la respiración, y no te has dado cuenta. Así que es un mirar abierto, en el cual no estoy mirando, simplemente veo y me dejo ser vista. Te puedes dejar ser vista por la pared o por el cuadro o por la lámpara o por lo que quiera que sea. Y cuando recibas ese saludo, igual de repente te das cuenta de que hay algo en la habitación que lleva ahí años y no habías reparado en ello. O lo estás viendo de una manera que no lo habías visto nunca. No por más bonita, más especial, simplemente por diferente. Y poquito a poco os invito a que veáis la pantalla, de nuevo no la miréis. Os voy a poner un vídeo. Y no quiero que pretendas, mi idea sería que no pretendas agarrar lo que aparece en ese vídeo
Es verdad que salen letras porque es en inglés y lo vas a tener que leer. Pero simplemente mantente abierta y deja que te llegue lo que te tenga que llegar. No quieres conseguir algo con ello, solamente deja que llegue a donde tenga que llegar. ¿Ok? Voy a dejaros 10 segundillos para que hagáis el proceso de llegar a mirar o a ver lo que en la pantalla llegue. Y os lo pongo. Recuerda, no quieres ir a agarrar y concluir nada, simplemente dejar que llegue. Que el mensaje llegue donde tenga que llegar, sin pensar. Vamos allá. Do you think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you. Today. It's a gift. It's the only gift that you have right now. And the only appropriate response is gratefulness. If you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people whom you meet. Each one has an incredible story behind their face. Not only their own story, but the story of their ancestors. All that life from generations and from so many places all over the world flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there is electric light. Turn a faucet and there is warm water and cold water and drinkable water. A gift that millions and millions in the world will never experience. And so I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you.
gratefulness overflow into blessing all around you. Then it will really be a good day. Bueno, y simplemente te das una pequeñita pausa para sentir cómo te sientes ahora. Así que ahora voy a parar la grabación para que tengamos un poquito de tiempo de encuentro, que era de lo que se trataba, ¿verdad?